De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar. ¿Viste, Luchi, lo que dijo el presidente de esta inflación? ¿Vos estuviste en la charla nueva de Río Negro? Ahí dije, en marzo de este año, de esta inflación. Dios mío. En este video exploraremos los intrincados movimientos de este baile entre la inflación y el estancamiento económico, que ha dejado su huella en distintas épocas y rincones del mundo. Veremos cómo la economía puede tejer una compleja trama de desafíos y de riesgos. Para entenderlo, vamos a remontarnos a tres eventos. Estados Unidos en los años 70, el shock del petróleo. En los vibrantes años 70, Estados Unidos, líder económico mundial, se encontró en una encrucijada única. Un sorpresivo aumento en los precios del petróleo desencadenó un torbellino económico. La inflación se elevó, pero en lugar de la tradicional relación inversa con el crecimiento económico, la economía estadounidense experimentó un estancamiento. Así, la estanflación emergió como un fenómeno desconcertante en el escenario mundial. Argentina, fin de los 80, el tango de la inestabilidad. En el colorido escenario argentino de finales de los años 80 se bailaba un tango económico lleno de altibajos. Las altas tasas de inflación y la recesión económica tejieron una trama desafiante. En este tango, la estanflación se convirtió en la pareja del baile, recordándonos que esta danza puede tomar lugar en cualquier rincón del planeta. Zimbabue, década del 2000, la pesadilla hiperinflacionaria. Cambiemos de escenario y viajemos a África, a la nación de Zimbabue. En la década de 2000, esta tierra experimentó una pesadilla económica, la hiperinflación. La impresión masiva de dinero desencadenó una espiral destructiva que llevó al colapso económico. Este capítulo ilustra cómo la estanflación puede convertirse en una tragedia económica. Veamos ahora algunos de los factores que generan este temido escenario. Por un lado tenemos el aumento de costos de producción. Si los costos de producción, como los salarios y los precios de las materias primas, aumentan significativamente, las empresas pueden trasladar esos costos a los consumidores en forma de precios más altos, lo que contribuye a la inflación. Otro punto es la crisis energética. Situaciones como aumentos abruptos en los precios del petróleo pueden elevar los costos de producción y aumentar la inflación, al tiempo que afectan negativamente el crecimiento económico. Otro punto es la política monetaria ineficaz. Si la política monetaria no logra equilibrar el control de la inflación y el estímulo al crecimiento económico, puede resultar en estanflación. Por ejemplo, si se imprime demasiado dinero para estimular la economía, esto puede contribuir a la inflación. Otro factor es la escasez de oferta. Cuando la capacidad productiva de una economía se ve obstaculizada por factores como la falta de inversión, la baja productividad o problemas estructurales, puede conducir a un estancamiento económico. También tendríamos que mencionar las expectativas inflacionarias como otro factor. Si los agentes económicos, empresas, trabajadores, consumidores esperan que la inflación aumente, es más probable que busquen compensaciones salariales más altas, lo que puede alimentar un ciclo de aumento de precios. Y por último, vamos a mencionar la política fiscal ineficaz. Decisiones de política fiscal, como aumentos de impuestos o recortes de gastos, pueden tener impactos negativos en el crecimiento económico y contribuir a la inflación si no se aplican de manera equilibrada. Ahora bien, ¿qué peligros conlleva esta danza económica? La estanflación trae consigo una serie de riesgos, desde la pérdida de poder adquisitivo hasta la incertidumbre económica general. La erosión de la confianza de la moneda puede derivar en crisis sociales y políticas, afectando a todos los participantes en este baile. Pero para ser más claros, ¿a qué sectores impacta? La estanflación impacta a diferentes sectores y grupos de manera variada, pero generalmente sus efectos pueden ser más intensos en ciertos segmentos de la sociedad y de la economía. Entre ellos tenemos la población de bajos ingresos. Las personas con ingresos limitados son especialmente vulnerables durante periodos de estanflación. La inflación puede erosionar rápidamente su poder adquisitivo, afectando la capacidad de compra de bienes y servicios esenciales. También tenemos trabajadores asalariados. Los trabajadores que dependen del salario fijos pueden experimentar dificultades durante la estanflación.
Si los salarios no se ajustan rápidamente para compensar la inflación, los trabajadores pueden encontrarse en una situación financiera precaria. También los ahorristas y jubilados se verían afectados. Aquellos que dependen de ahorros o de fondos de jubilación pueden ver disminuir el valor real de sus activos debido a la inflación. Los jubilados en particular pueden enfrentar desafíos si sus ingresos fijos no se ajustan a las tasas de inflación. También tenemos que mencionar las empresas y sectores sensibles a los costos, las empresas que dependen fuertemente de costos fijos y se enfrentan a un entorno inflacionario pueden experimentar márgenes de beneficio reducidos. Esto es especialmente cierto en industrias donde los costos de materias primas y energías son negativos. También afectaría a deudores y acreedores. Los efectos de la estanflación pueden variar según la posición de una persona o empresa como deudora o acreedora. Por ejemplo, los deudores pueden beneficiarse al pagar deudas con dinero de menor valor real, mientras que los acreedores pueden experimentar pérdidas en términos de poder adquisitivo. También afectaría a los inversionistas. Los inversionistas pueden enfrentar desafíos al tomar decisiones sobre dónde colocar su dinero durante la estanflación. La volatilidad económica y las incertidumbres pueden afectar los rendimientos de las inversiones. También tenemos que hacer mención a las pequeñas empresas, que en comparación con las grandes corporaciones pueden tener menos capacidad para resistir los choques económicos. Los aumentos de costos y la disminución del poder adquisitivo de los consumidores pueden afectar negativamente a estas empresas. Y por último también al gobierno. El gobierno también puede verse afectado, ya que la estanflación puede generar presiones adicionales en los presupuestos gubernamentales. Los esfuerzos para combatir la inflación pueden requerir medidas impopulares como recortes en gastos públicos. Ahora bien, ¿cómo solucionar la estanflación? Por medio de políticas monetarias y fiscales adecuadas, reformas estructurales y la gestión eficiente de las expectativas inflacionarias son pasos esenciales para superar la estanflación y restablecer la armonía económica. Ahora bien, habiendo escuchado todo esto, ¿crees que en este momento Argentina está en un proceso de estanflación? De ser así, ¿confías que este nuevo gobierno es capaz de cambiar el rumbo de este barco que nos lleve a liberarnos de este fenómeno tan negativo? ¿Qué medidas crees que debería tomar el gobierno para no perjudicar a los sectores más vulnerables? Hacémelo saber acá abajo en los comentarios.